Willy Meyer, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No hay manera de satisfacer a los nacionalistas catalanes? Bueno, yo creo que hay que satisfacer fundamentalmente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que esto ya no da para más. La reforma del artículo 135 pactada por el PP y PSOE ha hecho saltar por los aires el consenso constitucional y, por lo tanto, hay que dar la palabra al pueblo, a todos los pueblos del Estado español, en un proceso constituyente. Yo creo que, desgraciadamente, el PP y PSOE han deconstruido la Constitución del 78 y ahora hay que devolver la palabra al pueblo para una nueva Constitución a la altura del siglo XXI que resuelva todo. Es que no solamente es el problema del encaje. Nosotros somos una fuerza federal, no estamos por ninguna fórmula independentista, pero sí por el derecho a decidir. Y eso tiene que tener un encaje, pero también el encaje de república o monarquía. Y esto lo tiene que decidir el pueblo, no lo puede decir una élite. No lo pueden decidir, con reformillas sobre este texto, que es un texto que ya no tiene ningún valor, porque el título sexto de la Constitución de Economía y Hacienda ha quedado inservible por la intervención de la Troika, ¿no? De la mano también del Partido Popular y el Partido Socialista, por cierto, y por lo tanto no caben reformillas. Lo que hay que dar es la palabra al pueblo y un proceso constituyente. Y dígame una cosa, ¿qué puede hacer Europa para el diálogo Cataluña-España? Bueno, Europa tiene pocas competencias porque cada Estado tiene que resolver su forma y manera de tener resuelto su administración, su manera de entender las relaciones entre las distintas administraciones y, en todo caso, la Unión Europea es el resultado de un conjunto de Estados que voluntariamente deciden participar en él, ¿no? Pero, en fin, yo creo que lo más importante es que se entienda que en el siglo XXI lo que más hay que reglamentar es el derecho a decidir, pero no solamente en estos dos temas, sino en todo, en la economía. Fíjese usted, si ojalá hubiese prosperado nuestra propuesta cuando se aprobó el Tratado de Estabilidad, que se sometiera a un referéndum en el conjunto de Europa. Otro gallo cantaría. En estos momentos no estaríamos en la situación dramática de retroceder a los años 30 en el conjunto de la Unión Europea, 27 millones de parados. En España, todo lo público cercado por tierra, mar y aire, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema de tener claro de que en determinados momentos históricos hay que dar la palabra al pueblo. Y entonces te preguntaba qué podía hacer Europa para este diálogo, porque es verdad que desde Europa, y además son tesis que luego aquí determinadas formaciones políticas acogen, desde Europa siempre llegan los mensajes de una Cataluña independiente, una Cataluña fuera de la Unión Europea. ¿Usted ve posible que Cataluña sea en el futuro un Estado independiente dentro de la Unión Europea? ¿Cree que existe esta posibilidad? Bueno, vamos a ver, yo creo que en primer lugar lo que hay que resolver es, y con decisión, el encaje del conjunto de las comunidades históricas, de las regiones del Estado español, por propia voluntad, atendiendo a este criterio del derecho a decidir, pero esto se tiene que dar en un marco nuevo. Y, evidentemente, dentro de ese derecho a decidir hay que ser respetuoso con las decisiones que se tomen. Desde luego, Izquierda Unida haría todos los esfuerzos con claridad por defender que Cataluña siga formando parte de un Estado republicano y federal y solidario, y, por lo tanto, para nosotros y nosotras lo más fundamental, lo más importante es ese proceso constituyente que resuelva todo lo que en estos momentos está pendiente. No solamente, y para mí no es lo exclusivo el problema del encaje constitucional con Cataluña, con Galicia, con Andalucía, en fin, con el conjunto de las comunidades, sino la capacidad que tenga el pueblo español de nuevo a iniciar un proceso constituyente y que de forma democrática y muy participativa lo resuelva. Déjeme, primero que le voy a presentar, porque he entrado a saco, como era el tema que nos estaba ocupando, el tema de Cataluña en la reforma constitucional. Willy Meyer, cabeza de lista por Izquierda Unida para las elecciones europeas. Esta será su tercera legislatura. Su tercera legislatura ya en Europa. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una pausa para la publicidad y así ya retomamos la conversación con el resto de asuntos y sobre todo para hablar de Europa, porque si algo estamos diciendo mucho estos días, que como la campaña electoral parece cuestión tan doméstica, nosotros en esta serie de entrevistas que empezamos hoy con Willy Meyer aquí en Hora 25 queremos hablar sobre todo de Europa. Hora 25. Cadena SER. Con Ángeles Barceló. 10:37 de la noche, 9:37 en Canarias, conversando con Willy Meyer, candidato por Izquierda Unida a las elecciones europeas. Yo decía antes, esta será su tercera legislatura. ¿Cuál es su diagnóstico de la Europa de hoy, de esta Europa que tanto enfada a los españoles, que tan distancia, que tan lejos ven los españoles? ¿Qué le pasa a Europa? Bueno, Europa está en la peor crisis de su historia desde los años 30, creando una conmoción en lo social,
por una orientación equivocada del proyecto europeo, del proyecto de construcción europea, pactada por las dos principales fuerzas políticas europeas, la socialdemocracia y la derecha europea, que nos han llevado a una situación sin salida. Yo creo que de lo que se trata en estos momentos es, en campaña electoral, primero hacer un diagnóstico veraz, sin faltar a la verdad. Y la verdad es que en la Comisión Europea, que es una parte del problema ya por sus políticas, lo gobierna la derecha y la izquierda socialista, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, y por lo tanto tenemos un problema que desde la Comisión Europea se ha pactado una orientación económica basada en la desregulación económica, es decir, invitar a los Estados a que no tengan capacidad de intervenir en la economía, con un banco central que es una cueva de la especulación, no es un banco público, con una moneda sin tesoro público, sin espacio fiscal europeo, y por lo tanto esto es lo que ha hecho es dejar al mercado absoluta libertad, y el mercado libre es un mercado que hace hombres y mujeres esclavos. Y por lo tanto estamos en un momento crítico. Hablábamos antes de España. Nosotros lo que estamos defendiendo para Europa es darle la palabra también a los ciudadanos europeos en un proceso constituyente. Esto no hay quien lo pueda entender. Es decir, la Unión Europea desde el punto de vista democrático es una institución que es muy difícil de seguir porque tenemos una arquitectura política que lo hace inviable, imposible. No tenemos un Parlamento que elige un gobierno y lo fiscaliza. No tenemos tres poderes claramente determinados. No tenemos una constitución sencilla a la altura del siglo XXI y por lo tanto este es el problema que queremos debatir en campaña electoral. Pero digo una cosa, podemos debatirlo, se puede debatir y a mí me parece muy interesante que lo debatamos en campaña electoral. Pues me dice una Europa, y se habla mucho de la Europa de los ciudadanos. Primero los ciudadanos deberían conocer exactamente, porque los ciudadanos lo que tienen es malestar, pero deberían conocer exactamente el diagnóstico, ¿no? El por qué no está funcionando esta Europa. Pero si tenemos estas instituciones europeas con estos defectos que usted me plantea, ¿qué hacemos con ellas? Más allá del debate. Bueno, nosotros vamos a llegar hasta donde podamos en función de la fuerza que se nos dé, no solamente en España, sino en el conjunto de los países donde fuerzas políticas como Izquierda Unida se van a presentar. Si tuviéramos fuerza suficiente, nosotros desde luego iríamos a la mayor. A la mayor es un proceso constituyente a la altura del siglo XXI, dar la palabra al pueblo para que redacte una constitución en un proceso constituyente. Si no llegamos hasta este objetivo, lo que haremos es condicionar al máximo y vamos a plantear, en la medida de nuestras posibilidades, derogar tratados que han asolado el empleo y han asolado todo lo que es el modelo social. El Tratado de Estabilidad, derogaríamos directivas que son directivas que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente, de las personas. También derogaríamos todo lo que ha significado una orientación en materia de inmigración criminal, absolutamente criminal, como la directiva de la vergüenza, la directiva del retorno, y en definitiva una acción legislativa dentro de la correlación de fuerzas que pudiéramos tener para centrar todo en relación al empleo y por lo tanto en lugar de la contención del gasto, en lugar de la austeridad, una inversión pública muy potente con un banco que no sea un banco público que inyecte dinero directamente para un plan de empleo en torno a un 3% del Producto Interior Bruto, un plan de empleo europeo, y desde ahí volver otra vez a la reindustrialización que hace falta y rescatar sectores estratégicos de producción que fueron privatizados. Si los Estados no tienen capacidad de intervenir en la economía, los Estados no son una garantía de derechos. Y yo creo que la Troika se ha llevado por delante muchas cosas, se ha llevado nuestra Constitución, pero también se ha llevado los Estados-nación europeos. Y por lo tanto, cuanto más fuerza se nos dé, más será el recorrido que podamos hacer, y siempre con el objetivo que sea la ciudadanía la quien decida. Mire usted, en estos días se habla mucho de la abstención. Sí. Bien, yo entiendo que a la gente, cuando nunca se le ha preguntado, nunca, desde que existe la Unión Europea, nunca se le ha preguntado sobre qué quiere resolver en Europa en relación a esa comunidad de estados, nunca se le ha preguntado qué quiere, hasta dónde se quiere alcanzar, qué tipo de instrumentos económicos hay que tener, qué tipo de parlamento, la estructura política. Nunca se le ha preguntado. Ni siquiera cuando se presentó un proyecto de constitución, nunca se hizo esa constitución desde el punto de vista de ese proceso constituyente, sino por las élites europeas. Hay que acabar con las élites y que dar confianza a la gente, el poder de la gente, para que sean ellos y ellas los que decidan. ¿De verdad que Partido Popular y Partido Socialista en Europa son lo mismo? No son lo mismo, pero hacen lo mismo. Nosotros no nos cansaremos de decir la verdad. Yo comprendo que el Partido Socialista en España esté muy nervioso. Ha hecho una página web
no somos lo mismo.com, y yo insisto en mis actos electorales que no son lo mismo, pero sí hacen lo mismo. Gobiernan la Comisión Europea, gobiernan ni más ni menos que Alemania conjuntamente. Angela Merkel no tuvo mayoría absoluta. La socialdemocracia alemana podía haber configurado un gobierno con Die Linke y con los Verdes. La misma noche electoral, cuando se conoció el resultado, declinó cualquier posibilidad de gobernar con tal. Entonces es un gesto inequívoco, ¿no? Gobiernan Italia, gobiernan Grecia, gobiernan 10 estados más con la derecha. Y es que cuando además gobiernan en solitario como Francia, viene la gran decepción de Manuel Valls, la gran decepción de Hollande, porque emplean las mismas recetas que Rajoy, 50.000 millones de euros en un anuncio de recortes. Estamos hablando sobre todo de economía. De economía. Es decir, si a mí me dicen el PP y el PSOE es lo mismo, no, mire usted, porque en materia de derechos no tiene nada que ver. Pero en el núcleo del problema en el que estamos ahora, estos cerca de 6 millones de parados y paradas que son las víctimas, junto con los desahucios, los jóvenes que tienen que salir del país, los pensionistas que ven cómo se devalúa su pensión, etcétera, etcétera, etcétera. En ese núcleo del problema están, a piñón fijo, los dos. Y por lo tanto, ahora yo creo que están intentando crear una impostura, ¿no? Decir, bueno, contra la troika, una troika social. No, miren ustedes, que están ustedes en la troika, es que forman parte de la troika. Y la candidata Elena Valenciano tiene un papelón, porque claro, creo que se anuncia un acto en Barcelona próximamente con Felipe González, que es uno de los que ha planteado la necesidad de un gobierno de coalición, igual que Arias Cañete, y viene también Manuel Valls, el primer ministro de Francia, el recortador de los franceses, ¿no? Y el 15 hay una huelga general. Yo creo que es un papelón el que tiene, ¿no? Dígame una cosa, porque usted me habla de otra cosa es posible, ¿no? Otra política es posible frente a la austeridad que nos ha llevado donde estamos. Hay otra posibilidad, es la posibilidad que plantea Izquierda Unida, pero nos podemos encontrar ante un Parlamento Europeo, ante una Europa todavía más fragmentada y políticamente hablando, y todavía además con la entrada de grupos, complicados e incluso preocupantes. ¿Cómo se puede llevar a cabo o cómo se puede imponer esa alternativa, ¿no? Esa posibilidad de que otra Europa es posible en un Parlamento que se puede dibujar mucho más fragmentado? Sí. Bueno, estamos todavía en plena campaña electoral y por lo tanto yo voy a apostar por la mayor, es decir, intentar tener un Parlamento Europeo claramente favorable a poner fin a esta orientación en lo económico y en lo social que nos lleva a la nada. Sencillamente nos lleva a un retroceso sin precedentes, ¿no? Y además no va a resolver el problema del desempleo. Y las cifras más optimistas de la Comisión Europea indican que España estará en el 25% en años, ¿no? Es la quiebra de un país. Estas cifras son la quiebra de un país, ¿no? Y por lo tanto lo que se puede hacer es primero convencer a la gente que vaya a votar. Primer objetivo, muy importante. Yo comprendo a la gente que nunca se ha contado con ella y que encima tiene que vivir estas condiciones absolutamente humillantes, indignas, desesperadas, violentas, que se le está creando a una parte muy importante de la población activa en España. Bueno, pues yo la comprendo, que su primer instinto primario es quedarse en el sofá y decir, oye, que os den puñetas, ¿no? Pero vamos a intentar de Izquierda Unida convencerles de que tienen un gran poder, más poder que la Comisión Europea y que el Banco Central. Si somos capaces de convencerles que vayan a votar para castigar a la Comisión Europea, a los responsables políticos de este proyecto, el PP y PSOE en España, más liberales a nivel europeo, siempre con la ayuda inestimable de los nacionalistas de la derecha en España, de Convergencia y Unión, siempre a su lado, y vamos a intentar convencerles que está en su mano. Es decir, si fuéramos capaces de hacerles ver del poder de la gente, el poder de su capacidad de construir algo nuevo, pues yo creo que podríamos tener una perspectiva diferente, ¿no? Ayer hablábamos con Samin Nair, reflexionábamos con él sobre Europa a raíz de un libro que ha escrito, sí, que desde el europeísmo, es un profundo europeísta, hace una crítica y un diagnóstico de la situación sobre Europa, ¿no? Y él decía, el problema que no hay piloto en la cabina del avión, en la cabina de mando, ¿no hay piloto? Sí, yo he leído las referencias, todavía no he tenido la ocasión de leer el libro, pero por las referencias me parece, yo coincido plenamente con su análisis. Es decir, el problema no solamente es que no hay pilotos, sino que los pilotos están en la misma cabina, en el mismo avión, y que son la socialdemocracia y la derecha. Él hablaba del debate virtual de Juncker y Scholz. ¿No? Esos 90 minutos en Berlín en la televisión interminables, un abrazo permanente, no había matices, no había nada, eran todo felicitaciones de uno a otro. Claro, es que esto es lo que se ha construido. Y por lo tanto el problema es que hay un liderazgo compartido.
Es que no hay un liderazgo compartido de Angela Merkel, de Hollande y las dos grandes fuerzas políticas que se quieren mucho y que después tienen que hacer una gran impostura cuando hay campaña electoral, porque ahora no saben qué hacer, no saben de qué hablar, porque de Europa pues no pueden hablar. Han estado de acuerdo en la política, en la reforma de la política agraria comunitaria. El señor Arias Cañete está muy ufano defendiendo los intereses de los terratenientes. Tal vez por eso ha difuminado su cartel. Yo creo que cuando vi su cartel de la campaña electoral digo, bueno, esto habrá sido aposta, porque no se le ve bien. Digo, bueno, esto como se va a poner por toda España. España hay una parte muy rural, muy agraria, muy ganadera. En cuanto le identifiquen que él es el responsable de que no les lleguen las ayudas y que se las lleve la duquesa de Alba o la reina de Inglaterra, pues dirán, no, a este no le podemos votar. Por eso lo han difuminado, ¿no? Yo creo que es un cartel con esa intención, ¿no? No, pero es un drama fuera de esta broma. Es un drama que desde luego, desde ese binomio, tal y como está en estos momentos planteado, nosotros tenemos un problema muy serio en Europa. Por eso, en la campaña electoral vamos a intentar cambiarlo desde la raíz, desde la gente. Willy Meyer, muchísimas gracias. Yo quisiera que los oyentes escucharan, esta es nuestra primera entrevista en Hora 25, haremos unas cuantas más todavía, que escuchen a los candidatos, porque desde la crítica, también como decíamos con Samina Air, desde la crítica, pero ese ánimo a que la gente vaya a votar, porque al final lo que pasa en Europa nos pasa a nosotros. Muchas gracias. Y yo quería decirle también una cosa que me ha pasado hoy, si me lo permite, y es que yo ayer me tocó suspender un acto electoral y pedir un minuto de silencio por este asesinato de la persona que... De Isabel Carrasco. De Isabel Carrasco, sí. Pero es que yo hoy he pedido otro minuto de silencio porque han desaparecido 200 personas en Lampedusa. Son 200 crímenes desde mi punto de vista. Y no hay... Bueno, ya nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Y me parece una verdadera situación dramática, que reaccionemos en algunos casos, que hay que reaccionar bien. Y por supuesto nosotros los primeros, pero hay que reaccionar para todo y con todo. Y que todas las personas tienen que tener el mismo tratamiento, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en fin, tendríamos que tener una gran sensibilidad, pero para todo. Willy Meyer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.